En un plazo récord de 90 días, el presidente Nicolás Maduro quiere que esté listo el primer borrador de la reforma de 80 artículos de la Constitución de 1999, que incluye atemorizantes penas draconianas contra opositores y amenazas fascistas, pero también contempla constituir al Estado comunal como una cuarta instancia entre el Ejecutivo Nacional, el regional y el municipal, pero con un objetivo superior de dominio. Analistas advierten que por cualquier vía el chavismo va a modificar la Carta Magna. Implementar un poder comunal que lidere las 5 ramas del poder nacional es el objetivo del proyecto de reforma constitucional que entregó el mandatario Nicolás Maduro ante la Asamblea del 2020, propuesta que contempla la modificación de 80 artículos de la Carta Magna del 99, y que la comisión designada por el gobernante chavista tendrá un lapso de 90 días para su redacción. Aún hoy se mantienen las conspiraciones, y eso es tolerable para una sociedad que quiere erigirse sobre la base de los principios de la paz, la armonía, la tolerancia y el entendimiento. No es tolerable. Entonces en la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará de ninguna manera ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica, y debe ser penada de la manera más draconiana que pueda estipularse. Venezuela tiene 5 poderes legalmente constituidos: el judicial, el electoral, el ciudadano, el ejecutivo y el legislativo. Con esta nueva reforma se sumaría un 6º poder, con un estado comunal que para el politólogo Daniel Arias se podría centralizar el poder. Recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez planteó en el 2007 que no podían continuar gobernando Venezuela con esa constitución. Sin embargo, el cambio no fue aprobado por la ciudadanía, por lo que consideró que Maduro trata de rescatar esa idea para crear un nuevo sistema de Estado, superando el esquema de 1999 con una propuesta de modificar una mayor cantidad de artículos. Este sería un poder extremadamente importante, ya que con la creación de los 5.334 circuitos comunales y la creación de una sala nacional de planificación, que a la vez se tiene que conectar con las 5.334 salas que van a establecer estos circuitos comunales, establecen técnicamente un solo gobierno que en la práctica superaría lo que hacen alcaldías y gobernaciones, ya que solamente necesitaría que se envíe el dinero de estas instituciones o entidades hacia este nuevo poder comunal. Insistió que es factible que se realice el cambio en 90 días debido a que el documento se encuentra adelantado y las asambleas que se organicen solo apoyarán el instrumento para la recolección de firmas, debido a que 257 diputados no refutarán sobre la reforma porque pertenecen al gran polo patriótico, lo que dará pie rápidamente al referéndum. Aunque aún no conocemos el contenido de la reforma constitucional en el día de hoy, es un hecho cierto que es una reforma estructural de la Constitución, sobre todo cuando el presidente habla en un cuarto tema en su discurso ante la Asamblea Nacional, que habla de una actualización de todo el articulado de la Constitución, cosa que llama bastante la atención. Si eso no se llega a aprobar por referéndum, también debemos entender que existe la posibilidad de que ese referéndum sea por bloque. Arias no descarta la posibilidad que el cambio de la Carta Magna se realice a través de enmiendas de no ser aprobada la modificación vía referéndum, debido a que Chávez optó por el mismo mecanismo en el que alteró 5 artículos, siendo uno de los cambios más significativos la reelección indefinida en cargos públicos. Su plan, el de instaurar en Venezuela una dictadura con base constitucional. Por supuesto no lo ha dicho con estos términos, pero no pierdan detalle de cuál es el plan, quiénes son los encargados y cuáles van a ser los propósitos de esta gran reforma constitucional, como la han anunciado. Es probable que el chavismo avance hacia lo que ya ha anunciado Diosdado Cabello en el pasado, el partido único, un partido de facto, y también minar o eliminar en la mayor medida de lo posible la elección directa de los cargos, es decir, un sistema similar al cubano o al chino, elección indirecta para torpedear, para impedir al máximo
que se presente algún adversario, algún candidato alterno a Nicolás Maduro o a cualquier cargo chavista en el poder. Un grupo de expertos nombrados por el propio Nicolás Maduro va a tener la tarea de redactar un nuevo proyecto de constitución, Reforma Express. Dicen que para profundizar la democracia en Venezuela, pero aquí tenemos que aplicar la máxima de la guerra psicológica rusa. Todo lo contrario a lo que se diga será lo que se aplique. Y en este caso, pues tenemos que prever que en lugar de una profundización de la democracia, va a ocurrir de facto una profundización de la dictadura. Pero además de la reforma constitucional, uno de los propósitos que corre en paralelo es el de generar el desánimo colectivo, generar ese sentimiento de derrota ante un régimen chavista que triunfa por las buenas o por las malas, gane o pierda elecciones. Es exactamente lo que ocurrió en 2017 cuando anunciaron esa Asamblea Nacional Constituyente que finalmente no redactó ninguna constitución, pero sí impuso un nuevo relato político. La mayoría del país se sentía fracasada, mientras que el chavismo triunfaba por la vía de la imposición y de la fuerza. ¿Y quiénes van a liderar este proceso? Presten atención, lo anunciaba Nicolás Maduro hace menos de 24 horas. Encabeza, por supuesto, esa comisión Cilia Flores, su mujer, también su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su fiscal, que también ejerce el cargo de forma irrita, Tarek William Saab, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia chavista, Carislia Rodríguez, también nombrada a dedo, entre algunos otros tradicionales asesores del chavismo, como el abogado Hernán Escarrá. Y para colmo de descaro, Nicolás Maduro ha dicho que este grupo, es decir, su círculo de máxima confianza, tiene como objetivo redactar una constitución que exprese, que refleje las amplias diferencias y la amplia pluralidad política y social que vive Venezuela. ¿Es posible mayor atrevimiento o mayor desfachatez? Cilia Flores, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, todos velando porque sea una constitución plural que represente a todos. Por supuesto que uno de los propósitos claros de la nueva constitución va a ser la perpetuidad en el poder de Nicolás Maduro, lo mismo que intentó Hugo Chávez en el 2007 y que el pueblo, con sus votos, lo rechazó, le dio la espalda. Venezuela decidió en ese momento que el país no debía tener un mandato ilimitado, pero como es costumbre en el chavismo, hicieron la trampa de la puerta de atrás, pero 2 años después, en 2019, a través de una treta legal, aprobaron la reelección indefinida, que era el máximo propósito político de Hugo Chávez y que hoy quiere repetir, perpetuar y, por supuesto, bloquear de posibles adversarios Nicolás Maduro. Y para muestra, un botón, esta declaración del propio Nicolás Maduro que asegura que el mandato ilimitado es una garantía, es una característica constitucional. Un día como hoy, 15 de febrero del año 2009, el pueblo de Venezuela modificó la Constitución con su voto y se aprobó la enmienda constitucional para la ampliación de los derechos democráticos del país y la elección continua por parte del pueblo de sus autoridades. Derecho democrático constitucional que estaba limitado, ¿verdad? Semejante aberración conceptual, porque la perpetuidad en el poder o el mandato ilimitado no es en ningún modo una característica intrínseca de la democracia. Todo lo contrario, es una característica propia de las dictaduras. La característica de la democracia es la alternabilidad, la alternancia en el poder que hoy el chavismo, ya no hay lugar a dudas, va a bloquear definitivamente a través de este mecanismo constitucional, a través de la nueva dictadura constitucional. Bueno, ¿y cómo va a ser esa nueva constitución que va a redactar Delcy, Cilia y Tarek William Saab, entre otros títeres, amanuenses y escribanos de Nicolás Maduro? Pues han dado muy pocos detalles, pero sí algunas pistas, porque esta nueva constitución, aseguró Nicolás Maduro, tendrá 3 partes fundamentales. La primera, el desarrollo del Estado comunal,
una de las aspiraciones máximas del chavismo, y ha dicho Nicolás Maduro que el propósito era voltear literalmente alcaldías y gobernaciones para otorgarle el poder a las comunidades. Democratizar y transformar de raíz las estructuras de las viejas gobernaciones, de las viejas alcaldías, de los viejos consejos municipales, de los viejos consejos legislativos, voltearlos como una media y establecerlos sobre nuevos parámetros de funcionamiento. Bueno, y valga aquí un inciso, porque el propio Nicolás Maduro demostró en este discurso, al que obligó a asistir a alguno de los embajadores extranjeros acreditados en Venezuela, que la designación de los cargos, que este aparato político era máxima responsabilidad de Diosdado Cabello, era una tarea en la que no se metía y demuestra así la división de parcelas de poder en Venezuela. Así que muchos de ustedes que tienen cara de candidatos y candidatas, bueno, ya saben, no me meto en ese tema. Ese tema lo lleva Diosdado. El segundo gran tema. Diosdado Cabello, además de controlar la policía, todo el aparato militar, es decir, toda la estructura represiva de la dictadura, también controla el aparato político y va a ser él el que decida quién va a ser gobernador, quién va a ser alcalde y quiénes van a componer esos consejos comunales que van a tener acceso a la toma de decisiones y, muy importante, a la gestión de recursos. Todo, por supuesto, mermando las capacidades y las competencias de las instituciones tradicionales del gobierno en Venezuela. Segundo punto, anuncian la construcción de una nueva sociedad que han llamado ellos bolivarianista, es decir, se instaura, sin ninguna duda, el Estado social chavista. ¿Qué quiere decir y hasta dónde llegará? No lo han dicho, pero nos los podemos imaginar. Y como tercer punto, aseguró que esta nueva constitución iba a establecer las bases para un nuevo modelo económico que no sea dependiente de la renta petrolera, algo que han repetido en numerosas ocasiones, pero que jamás ha cumplido el chavismo en los 26 años que lleva en el poder. Y sin ahondar en mayores detalles sobre cuáles van a ser los alcances, cuál va a ser la naturaleza de esta nueva constitución, sí dio un dato concreto. La nueva constitución debe garantizar el castigo, la prisión para todo aquel que intente rebelarse, para todo aquel que intente disputarle el poder a Nicolás Maduro y a toda esta estructura que ya finalmente ha tomado de forma profunda las riendas de una dictadura que se instaura ya con base constitucional. Entonces, en la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará de ninguna manera ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana que pueda estipularse.